Hoy vamos a concluir el capítulo 3 de Primera de Juan. Versículos 19 al 24 que forman parte de la misma exhortación que nos ha venido dando, entiéndase, que debemos amarnos unos a otros, que de paso, exhortación que no va a terminar aquí porque cuando lleguemos al capítulo 4 va a continuar con esto. No quería empezar el sermón diciendo un par de cosas. Primero, decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, hablando de ciertos pecados que son propios o que se despiertan en la juventud. Y eso es cierto. Pero que tengamos pecados que son propios de la juventud nunca debe significar que podemos minimizar esos pecados. El pecado no deja de ser pecado porque todo el mundo lo practique. El pecado no deja de ser pecado porque lo practique con frecuencia. Si usted creció en un hogar donde la ira fue prominente, seguramente se entenderá de que tu propensión a la ira tiene que ver con que eso fue lo que viste, pero nunca minimizará la realidad del pecado de la ira. Que no seamos mansos y que no seamos propensos a la mansedumbre no hace el pecado de la ira menos pecado, menos grave. Que pequemos una y otra vez no hace menos al pecado. O que nos rindamos al pecado con facilidad y frecuencia no minimiza la realidad del pecado. La vileza de esto no es menor porque lo practiquemos todos los días o porque digamos fallamos todos los días. Y la razón por la cual yo digo esto es porque cuando nosotros recibimos de Dios la instrucción de amar, rápido puede surgir esta idea de que nosotros pecamos todo el tiempo en esto y fallamos, y que nosotros fallemos en no amar a los hermanos no minimiza el pecado de no amar a los hermanos. Porque lo hemos escuchado una y otra vez. Y si no nos cuidamos, su palabra pierde el filo que debería cortar nuestros corazones. Eso es uno. Lo segundo es, estamos escuchando nuevamente aquí, en el capítulo 3, que nos amemos unos a otros. Y esto, si no nos cuidamos, puede llegar de tal manera que sea como una noticia más o una verdad más, como el noticiero que nosotros escuchamos esta mañana. Que no tiene ningún impacto en la manera como lo escuchamos, como lo recibimos. Y salimos de aquí sin ninguna conciencia y sin un peso por el pecado de no amar. El libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo 2, Dios le dice a su pueblo: yo voy a mirar a aquel que se humilla y a aquel que tiembla ante mi palabra. Aquel que tiembla ante mi palabra. Yo voy a mirar a aquel que tiembla y es sacudido cuando escucha, cuando medita, cuando considera mi palabra. Y en un mandato tan repetitivo en la Biblia, esto puede llegar de una manera tan inofensiva a nosotros que podemos pecar ante Dios por eso. Es por eso que a mí me gustaría que por un momento pudiéramos orar
y que puedas orar y decirle al Señor, ahora que vamos a exponer esto, que será breve, que tenemos que amarnos unos a otros. Señor, dame una clase de corazón que tiemble ante este llamado de amar a mis hermanos. Yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, incluyendo la palabra que nos manda a amar. ¿Podemos orar? Tú mirarás, oh Señor, aquel hombre, aquella mujer que se humilla y tiembla ante tu palabra. No es cualquiera que nos habla cuando venimos aquí a este libro. Es el creador del universo. La realidad objetiva y la verdad absoluta está hablando cada vez que venimos a ella, cada vez que escuchamos de ella. Y te pedimos, Señor, que nos libres de una ligereza, de ser frívolos cuando escuchamos, cuando meditamos y cuando ponderamos lo que tú hablas. Señor, danos esa clase de corazón, danos esa clase de espíritu, Señor, que tiene reverencia cuando tú hablas y que tiembla ante tu palabra. Porque no queremos dejar que esto caiga en oídos sordos, oh Señor, y en corazones duros. Queremos, Señor, llevar el dulce fruto del amor, del perdón, de la compasión, de la humildad, de la paciencia, de la misericordia. Pero te pedimos a ti que nos des una clase de corazón fértil, dispuesto a recibir tu palabra para que ella germine, para que ella crezca, florezca y dé fruto. Y que nos hagas personas que aman, que nos hagas matrimonios, que nos amamos, familias que mostramos amor y compasión, y una iglesia, Señor, que refleja el amor, la compasión, la paciencia, la piedad, la misericordia. Haz eso en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. A manera de resumen, antes de mirar el versículo 19, porque todo es una continuación, hasta ahora en este capítulo 3 hemos visto que la evidencia de que somos hijos de Dios es la santidad. La evidencia de que somos cristianos es la obediencia y la justicia. La justicia de vida es la prueba de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo, de que somos de la verdad. Ahora bien, habíamos dicho también que esta justicia tiene una cualidad o una característica dominante, y es el amor. Es decir, esta justicia se cumple amando a los hermanos. Esta justicia se practica y se expresa cuando amamos a los creyentes. Y habíamos terminado diciendo que esta clase de amor por los hermanos requiere dos cosas. Requiere emociones justas o piadosas, no como Caín. ¿Se acuerda cuando miramos eso? El amor por mis hermanos del que habla aquí Juan requiere emociones justas, emociones santas, emociones puras, pero también requiere actos de misericordia, habíamos dicho. No debemos amar solo de palabra, decía Juan, sino también con hechos y verdad. Y si vemos a un hermano o una hermana tener necesidad, no debemos cerrar los corazones, sino ayudarlos. Por eso decíamos,
Este amor requiere emociones puras, justas y santas, y este amor por los hermanos requiere actos de misericordia. Ahora, note lo que dice el versículo 19, que es una continuación de lo que hemos venido hablando. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Lo que Juan está diciendo es, el amor confirma que somos de la verdad, número uno, y también trae seguridad al corazón. ¿Seguridad de qué? De que somos de la verdad. Nuestro amor por los creyentes, de acuerdo a este pasaje, nos ayuda a saber y a estar seguros en el corazón de que somos salvos. Amando al hermano, no solo damos evidencia de que somos salvos, sino que se produce una seguridad en el corazón de esto. Este pasaje, especialmente versículos 20 al 22, es un texto muy difícil de... Usted mira diferentes comentarios y usted va a encontrar la diversidad de lecturas que hay. Es un pasaje que no es sencillo de encontrarle una salida, una lectura. Y lo que voy a compartir, creo, es mi mejor esfuerzo y creo que es lo que representa el texto que dice Juan. No es un pasaje sencillo, yo voy a pedirte que tú puedas prestar atención, porque hay cosas que dice aquí que no pareciera encajar con todo lo que él ha venido diciendo. Pero lo que tenemos en este versículo 19 es esto: el amor confirma que somos de la verdad y le da a nuestro corazón seguridad de que somos de la verdad o que somos cristianos. Pero surge un problema. Todos sabemos que no amamos como debemos amar, ¿verdad? Ningún creyente ama como debe. Ningún creyente perdona como debe. No muestra compasión como debe. Ni paciencia, ni misericordia y demás como debe. Y a la luz de este versículo 19, si no amamos de verdad, si fallamos en amar, ¿cómo tener seguridad en el corazón de que somos hijos de Dios? Es decir, si peco y fallo en no amar a los hermanos como debería, ¿cómo entonces llego a esa seguridad interior de que soy salvo? Porque el texto me está diciendo, en esto conocemos la verdad, sabemos la verdad y aseguramos nuestros corazones. ¿Cómo? Si yo sé que no amo como debería, y aquí me está diciendo que si yo amo, entonces yo tengo seguridad en mi corazón, ¿cómo yo llego a esa seguridad interior de que yo soy de Cristo, que soy salvo? Y la respuesta está aquí, tiene dos etapas. La forma como llegamos a esa seguridad en el corazón tiene dos partes o dos fases. Número uno, abrazando la conciencia del pecado. Y número dos, abrazando a Dios. Lo voy a explicar ahora en un momento, pero ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo que la forma como llegamos a esa seguridad de que somos salvos tiene que ver con abrazar la conciencia de mi pecado y abrazar a Dios? ¿Por qué yo digo eso? Porque el texto lo está diciendo. Quiero que miremos, vamos a leer versículos 20, 21 y 22. Y de ahí voy a explicar eso. Hay dos cosas aquí: convicción de pecado y confianza en Dios. Convicción de pecado y confianza en Dios. Leamos versículos 20, 21 y 22. Casi con la única diferencia que la palabra reprender en español aquí es traducida con la palabra condenar. Condenar, acusar, es la manera como se traduce. Versículo 20, 21 y 22.
Pues si nuestro corazón nos reprende o nos acusa, ¿qué dice ahí? Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende o no nos condena, confianza tenemos en Dios. Aquí hay dos cosas. Tu corazón te acusa o te condena o te reprende, y después tu corazón no te acusa, no te condena, no te reprende. Sigue diciendo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El cristiano, cuando no obedece a Dios, siente el peso de su impotencia. El cristiano siente convicción de pecado. Sentimos las punzadas de la conciencia cuando no obedecemos a Dios y aun cuando no hemos amado. El Hijo de Dios siente culpabilidad, siente convicción porque no cumple con el deber de amar. Y el corazón, nos dice este pasaje, o la conciencia, otra manera de traducirlo, se encarga de acusarlo por el pecado. Ahí está el corazón diciéndote, apuntándote, señalándote, reprendiéndote, confrontándote. Por eso es que dice, amados, pues si nuestro corazón nos reprende. Ahora, lo que este pasaje añade es que cuando el corazón, aquí va de lo menos a más también, que cuando el corazón o la conciencia nos acusa del pecado de no amar, que tú y yo debemos considerar la acusación. Tómala en cuenta, no te justifiques, no lo minimices. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que el corazón. Dios sabe más que tu conciencia. Si nuestra conciencia / corazón nos acusa, Dios, que es mayor y sabe todas las cosas, con más razón nos acusa. Ese es el sentido del pasaje. Si nuestra conciencia nos dice, has pecado, Dios, que es más grande y que sabe todas las cosas, con mayor razón nos confirma, has pecado. Por eso, el cristiano no resiste eso, abraza esa convicción. Si tu conciencia te dice eres culpable, Dios, que es más grande y que sabe todas las cosas, te va a decir, has pecado. El cristiano abraza el veredicto de Dios. No se esconde, no lo justifica, no lo minimiza. No dice, es que él es así, por eso es que es difícil. Ella es así. No, es que tú tienes que... No, abraza. Abraza la convicción que Dios le trae. Abraza el veredicto de Dios que dice, has fallado en no amar al hermano. Pero yo dije que hay dos cosas que el texto dice. Abrazamos la conciencia del pecado, no la rechazamos, no nos escondemos, no nos hacemos de la vista gorda, no nos hacemos los que no oímos. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con abrazar a Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Él dice eso? Note el versículo 20 y 21 nuevamente. Pues si nuestro corazón nos acusa, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y después el versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende. ¿En qué momento nuestro corazón no nos reprende? En el momento
que recibo esa convicción, recibo esa conciencia, lo que hace el cristiano es ¿qué? Reconoce, confiesa y se arrepiente y se humilla. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando eso pasa, ya el corazón y la conciencia no me acusa, sino que estoy confiando en Dios. Versículo 21. El corazón no nos condena, sino que ahora somos llevados a Dios. Somos llevados a confiar en Dios, a descansar en Él. Ahora tenemos confianza en Dios, como dice el mismo versículo 21. Y por eso nos acercamos a Dios para orar. Pues lo que dice el versículo 22. Versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora venimos a Dios, confiamos en Dios, le pedimos a Dios en oración para recibir lo que necesitamos. Si usted saca este versículo de contexto, usted le va a estar ofreciendo a todo el mundo diciendo, ya ves, todo lo que tú le pidas a Dios te lo va a dar. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. En realidad, si hay algo que en este contexto tú le deberías pedir a Dios es ¿qué? Ayúdame a amar a mis hermanos. Esto no es un texto para usted ofrecerlo y regalarlo y decirle, ¿quieres un mejor carro y una mejor casa? Y un mejor esposo o una mejor, búscalo y Dios te lo va a dar. No, si hay algo que el tema me está diciendo es, tú tienes que amar a tus hermanos. Señor, pero he fallado, he pecado, reconozco, Señor. Reconozco, tú abrazas la convicción de pecado, pero no solamente abrazas la convicción de pecado, también abrazas a Dios, porque en Él está tu esperanza y tú confías en Dios y tú le dices, Señor, me arrepiento, perdóname, pero ayúdame. Ayúdame, Señor, a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser paciente, ayúdame a no ser a hacer juicios definitivos, ayúdame a no crear en mi corazón cizaña. Yo voy a resumirlo. El proceso que Juan describe aquí para asegurar mi corazón tiene dos partes. Abrazar la convicción de pecado y abrazar la fe en Dios. Fe que tiene que ver con la salvación. Cuando uno peca, uno recibe convicción. Una cosa es convicción de pecado, otra cosa es remordimiento. Judas pecó y sintió remordimiento, el peso de su conciencia, pero eso no fue convicción de pecado. Porque la convicción de pecado te lleva a la confesión y al arrepentimiento. Entonces no te confundas. La gente a veces llora en las iglesias no porque pecaron contra Dios, sino porque su pecado le ha traído consecuencias. Y son dos cosas totalmente distintas. O es que ya he llorado por mi pecado. No, tú no has llorado por tu pecado. Tú has llorado porque te descubrieron. Y porque a causa de tu pecado tú estás perdiendo algo. Tú no estás llorando. Una cosa es llorar por lo que has perdido. Otra cosa es llorar por al Dios que has ofendido, al Dios que has desafiado. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, decía David. Pero recibimos convicción y esa convicción me hace reconocer mi pecado, me hace confesar mi pecado y pedir perdón. Entonces, la conciencia ya no te puede acusar. ¿De qué te va a acusar la conciencia? Si tú mismo dices, sí, es verdad, soy un pecador, he fallado. Porque ahora vengo delante de Dios, confío en Él, me humillo, me aferro, descanso en Él, me acerco, oro a Él, le pido y Él me responde. Por eso digo, el creyente toma en serio la convicción de pecado de no amar. Pero también toma en serio lo que Dios es y lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es decir, no me quedo en el hecho de que he fallado. No me quedo en el lamento.
no se queda con la acusación de haber fallado, sino que él va y confía en Dios. Confiesa su pecado. Eso es lo que dice 1 de Juan 1. Si confiesas tu pecado, él descansa, él pone su fe en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Esa es la manera de nosotros responder al pecado. Ese es el proceso de responder al pecado. El proceso de responder a nuestro propio pecado, en este caso el pecado de amar, pero no solamente el pecado de amar, a toda clase de no amar, a toda clase de pecado, es recibir convicción de pecado. Y cuando sentimos la conciencia del pecado, entonces abrazamos al Cristo que murió en la cruz por nosotros. Abrazamos el perdón. Y esa experiencia, esa dinámica es necesaria para que usted y yo crezcamos en santificación. Tú no puedes tomar a la ligera y si has fallado en pecar, decir, bueno, pero la gracia de Cristo está ahí y ya estamos. No seas facilista, porque para Cristo no fue fácil. Él fue a la cruz y fue maltratado y murió para que nosotros recibamos perdón. No minimices el pecado. Cuando algún hermano te confronte por un pecado, no digas rápido, no, pero Dios me ama y Él me perdona. No. Recibe la reprensión, escucha hasta que el Señor te dé peso por tu pecado, te dé lágrimas por tu pecado, lamento por tu pecado, porque esa es la respuesta apropiada cuando pecamos. Debemos pasar de las lágrimas al gozo, del lamento a la celebración. No es un atajo. Si tu conciencia te trae convicción de pecado y te acusa, ponlo en el banco, delante de Dios. Eres culpable. Dios no toma en poco el pecado de no amar a los hermanos. Eso es lo que está tratando de comunicarnos Juan aquí. Que hayamos sido tan livianos en tratar eso, que hayamos sido tan poco esforzados en eso, no minimiza la gravedad de ese pecado, mis hermanos. No minimiza la gravedad de ese pecado. El creyente que cree en la Biblia, que cree en la santidad, que cree en la gracia, abraza esa convicción y después abraza al Dios que lo ha redimido. Confía en Él, descansa en Él y experimenta el alivio del perdón. Cuán glorioso es saber, mis hermanos, cuando hemos metido la pata y hemos pecado y venimos humillados delante de Dios, sabemos que tenemos perdón, redención por su sangre, decía Pablo en Efesios y en Colosenses, el perdón de los pecados. Para terminar, en los versículos 23 y 24 nos dice dos cosas que las puedo resumir de esta manera. Primero, lo que él hace es decirnos, fe en Cristo no es lo mismo que amar, pero ambas no pueden estar separadas. Y segundo, nos recuerda la realidad del Espíritu en nosotros. Leamos versículo 23. Versículo 23. Y este es su mandamiento. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fe en Cristo no es lo mismo que amar. Son dos cosas distintas. Pero al amar, demostramos que tenemos fe en Él. Somos salvos solo por confiar en el Señor,
pero esa confianza se caracteriza por el amor. Los cristianos, evangélicos, protestantes decimos, la salvación es solo por la fe en Cristo, pero esa fe es una fe que ama. Esta fe no es una llena de odios, envidias, indiferencias, egoísmo, sino llena de compasión, de misericordia, de humildad. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Si la pregunta surge, ¿por qué la fe debe llevar el fruto del amor? La respuesta sería sencilla, porque la fe en Cristo lleva el sello de Cristo, que es el amor. La fe en Cristo es producida por el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor, de humildad, de mansedumbre, de perdón, de compasión. La fe en Cristo mira a Cristo, la fe en Cristo sigue a Cristo, obedece a Cristo, ama a Cristo, le imita a Cristo. Ahora, note el versículo 23 una vez más. Note que dice, este es su mandamiento. No dice dos mandamientos. Alguien pudiera decir, Él manda dos cosas, creer y amar. Y aquí el texto lo habla en singular. Esto quiere decir que aunque una cosa es confiar en Cristo y otra es amar a los hermanos, no puede haber uno sin lo otro. Así como el hidrógeno y el oxígeno son dos cosas distintas, dos elementos distintos. Ambos deben estar juntos para hacer ¿qué? Agua. Así también el amor y la fe, aunque son dos cosas distintas, tienen que estar juntas para ser verdaderas. No puede haber fe si no amamos, pero también debemos decir, no puede haber verdadero amor si no hay verdadera fe. Y en el versículo 24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay dos cosas. El Espíritu de Dios hace posible que Dios esté en nosotros, y el Espíritu de Dios es una prueba de que Dios permanece en nosotros. Que Dios esté en nosotros es posible a causa del Espíritu. Pero del otro lado, la realidad del Espíritu, es decir, su obra y su influencia en nosotros, es la prueba de que somos de Dios. Al fin y al cabo es el Espíritu de Dios que nos ayuda, mis hermanos, a creer, a confiar, a dispensar amor, a dispensar perdón. El perdón cristiano es algo sobrenatural. No es algo que lo encuentras en el mercado y en la calle. Es algo producido por el Espíritu de Dios en aquellos que han sido regenerados para que puedan vivir para la gloria de Dios. Por eso quiero hacer 3 observaciones y termino con esto, serán breves. Este texto sugiere, versículo 23, que la fe en Cristo es el requisito para amar de manera bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque en el mandato que escribe Juan aquí, la fe en Cristo es puesta primera y después el amor al prójimo. Y esto no es una coincidencia. El amor cristiano solo se puede cumplir cuando somos cristianos. El hombre no puede amar en el sentido bíblico a menos que lo haga en obediencia a Dios y para la gloria de Dios, y eso empieza cuando creemos en Cristo. Aquí entramos al tema de las buenas obras, porque preguntamos, ¿pueden los impíos
los inconversos, los que no son cristianos, hacer buenas obras. Y uno diría, en el sentido de producir un efecto bueno en la gente, sí, pero en el sentido bíblico no. Porque una buena obra es una obra que sale de un corazón regenerado, que se hace en obediencia a Dios y para la gloria de Dios. Y un hombre no regenerado, por eso es que Pablo decía, lo que no procede de fe es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. Queriendo decir que un hombre que no tiene fe en Cristo no puede hacer algo que traiga gloria a Dios, no puede hacer una buena obra. Para eso se requiere que el Espíritu de Dios ponga fe en nuestros corazones, número uno, y que nuestra obra sea en obediencia a Dios y para la gloria de Dios. Si no cumple eso, no llega a la categoría de buena obra. Por eso el amor cristiano solamente puede hacerse por la fe en Cristo. Número uno. Número dos, la fe en Cristo y la dependencia del Espíritu es un llamado constante. No solo para el día de la conversión. Se menciona la fe en Cristo aquí. Y este es su mandamiento, que creas en Cristo. Oh, ya creí. No. Sigue confiando, sigue creyendo. Sigue creyendo en el Evangelio. Sigue creyendo en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo te ha dado, en todo lo que eres ahora en Cristo. Descansa en Él, confía en Él. Y depende de su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo nos encontremos ante esa gran pared y nosotros sintamos y escuchemos, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Y si eso implica amar, servir, soportar, perdonar, tú debes recordar que tú no estás solo, que tú tienes el Espíritu de Dios. Y el mismo Dios que te dice, niégate a ti mismo y perdona, es el mismo Dios que habita en ti por su Espíritu. Y Él te dice, yo estoy para ayudarte, yo te voy a facultar para hacer lo que yo te estoy pidiendo. Obviamente es imposible amar y perdonar. En nuestras fuerzas es imposible. Por eso tenemos el Espíritu de Dios. Y tres, cuando fallo en amar a mis hermanos, digo esto por la conexión que hay entre cree y ama, cree en Cristo y ama. Entonces, cuando yo fallo en amar a mis hermanos, yo tengo que saber diagnosticar. Qué importante saber diagnosticar, mis hermanos, el estado de nuestro corazón. Que tú y yo podamos leer y podamos discernir y diagnosticar por qué mi corazón está actuando de la manera que está actuando. Cuando yo fallo en amar a mis hermanos, demuestro de que no estoy confiando en Cristo. That's it. El amor fraternal es un termómetro de mi fe. Mi falta de amor a mis hermanos indica lo débil de mi fe en Cristo. El egoísmo es un indicador de mi falta de fe y confianza en Cristo. La indiferencia, la falta de perdón, la falta de compasión son indicadores de nuestra falta de fe y confianza en el Señor que nos salvó. Mis hermanos, tenemos aquí un llamado radical a amar. Porque el Señor no nos pide algo ligero. Nos pide nuestras emociones, no como Caín, que se resintió, que tuvo envidia, que odió, que se enojó. Un corazón que está dispuesto a amar, a soltar, a perdonar. Tenemos un llamado radical. Y si pecamos, entonces tomemos en serio la convicción de pecado y tomemos en serio
la fe en Cristo, tomemos en serio a Dios. No estamos solos, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.